Cierra los ojos por un momento, solo un momento. Respira profundamente. Ahora pregúntate algo. ¿Alguna vez has pensado en alguien que no habías recordado en semanas, tal vez meses, y de repente tu teléfono suena y es exactamente esa persona? ¿Alguna vez has entrado a una habitación y has sentido que algo estaba mal, antes de ver cualquier cosa, antes de escuchar cualquier palabra, simplemente lo sabías? ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido, tan real, que cuando despertaste sentiste que habías visitado otro lugar, otra dimensión, otra realidad? ¿Y qué pasaría si te dijera que estas experiencias, estos momentos que descartamos como coincidencias, como productos de nuestra imaginación, podrían ser en realidad evidencia de algo mucho más profundo, o mucho más misterioso, mucho más conectado de lo que jamás imaginaste? Bienvenidos a un viaje que cambiará para siempre la forma en que ves la realidad. Bienvenidos a la exploración más profunda de la conciencia y la física cuántica. Bienvenidos a la pregunta que ha obsesionado a filósofos, científicos y místicos durante miles de años. ¿Estás conectado a todo lo que existe? Antes de sumergirnos en este océano de misterio, déjame compartir contigo algunos hechos que van a sacudir los cimientos de todo lo que crees saber sobre la realidad. Tu cerebro, ese órgano de aproximadamente 1,5 kilos que llevas dentro de tu cráneo, contiene 86,000 millones de neuronas. 86,000 millones. Eso es más que el número de estrellas visibles a simple vista en nuestra galaxia. Cada una de esas neuronas puede conectarse con hasta 10,000 otras neuronas, creando una red de conexiones que supera el número de partículas en el universo observable. Tu cerebro es, literalmente, más complejo que el cosmos mismo. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Cada átomo en tu cuerpo, cada partícula que te compone, es 99.9999% espacio vacío. Si pudiéramos eliminar todo el espacio vacío de todos los seres humanos del planeta, toda la humanidad cabría en el volumen de un cubo de azúcar. Estás hecho de vacío, estás hecho de nada, y sin embargo, aquí estás, leyendo estas palabras, pensando, sintiendo, existiendo. ¿Cómo es posible? Los electrones, esas diminutas partículas que orbitan los núcleos de tus átomos, pueden existir en 2 lugares al mismo tiempo. Sí, leíste bien. 2 lugares, simultáneamente. Hasta que alguien los observa. Y cuando los observas, cuando mides su posición, de repente eligen un lugar. Como si supieran que los estás mirando. Como si la realidad misma dependiera de tu observación. Y aquí viene el dato que debería mantenerte despierto esta noche. Partículas separadas por miles de millones de años luz pueden comunicarse instantáneamente. No a la velocidad de la luz, instantáneamente, como si la distancia no existiera, como si el espacio fuera una ilusión. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, porque le aterrorizaba porque desafiaba todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona el universo. Algunos científicos, no místicos, no filósofos de sillón, sino físicos con premios Nobel, creen que la conciencia podría ser la tela fundamental de la realidad misma. No algo que emerge del cerebro, no un subproducto de la materia, sino la base misma de todo lo que existe. Si esto te está volando la mente, dale like a este video. Si sientes que estamos a punto de explorar territorio prohibido, suscríbete y activa la campanita. Y en los comentarios cuéntame, ¿has experimentado alguna vez algo que no pudiste explicar? ¿Una coincidencia demasiado perfecta? ¿Un sentimiento demasiado preciso? Quiero saberlo, porque lo que vamos a explorar hoy podría darte finalmente una explicación. Ahora, sumérgete conmigo en el agujero de conejo más profundo que existe. Un agujero que conecta la física más avanzada con los misterios más antiguos de la existencia humana. Para entender si estás conectado a todo, primero necesitamos entender qué eres. Y eso nos lleva a la pregunta más difícil que la ciencia jamás ha enfrentado. ¿Qué es la conciencia? En 1995, un filósofo australiano llamado David Chalmers formuló lo que él llamó el problema difícil de la conciencia. Y con difícil no quería decir complicado, quería decir imposible. Verás, entendemos bastante bien cómo el cerebro procesa información. Sabemos qué áreas se activan cuando ves un color rojo, cuando escuchas una melodía, cuando sientes dolor. Podemos mapear las neuronas, medir las señales eléctricas, observar los neurotransmisores fluyendo de una célula a otra. Pero hay algo que no podemos explicar, algo que desafía toda explicación científica. ¿Por qué hay una experiencia subjetiva?
¿Por qué no somos simplemente robots biológicos procesando información sin sentir nada? ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? Cuando ves el color rojo, hay algo que es como ver el rojo, una cualidad inefable, una experiencia interna que nadie más puede acceder. Los filósofos llaman a esto qualia, y nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar cómo átomos inconscientes, moléculas sin experiencia, neuronas disparando señales eléctricas, pueden crear este teatro interno de experiencia subjetiva. Imagina por un momento que pudiéramos crear un ser idéntico a ti en todo sentido. Mismo cuerpo, mismo cerebro, mismas conexiones neuronales, mismos recuerdos, pero sin experiencia interna, sin conciencia. Un zombi filosófico, lo llaman. Externamente se comportaría exactamente como tú. Diría que tiene emociones, que siente dolor, que experimenta alegría, pero dentro no habría nadie. Solo procesos mecánicos sin ningún testigo interno. La pregunta inquietante es, ¿cómo sabrías la diferencia? ¿Cómo sabes que las personas a tu alrededor no son zombis filosóficos? ¿Cómo sabes que tú no eres el único ser consciente en un universo de autómatas? Este problema ha perseguido a los pensadores durante milenios. Los antiguos egipcios creían en el Ka, una fuerza vital o conciencia que sobrevivía a la muerte del cuerpo. Los hindúes desarrollaron el concepto de Atman, el alma individual que en última instancia es idéntica a Brahman, la conciencia universal que permea todo el cosmos. Los budistas exploraron la naturaleza de la mente con una sofisticación que la neurociencia moderna apenas está comenzando a apreciar. Platón imaginó un mundo de formas perfectas donde las almas existían antes de encarnarse en cuerpos materiales. Aristóteles veía el alma como la forma del cuerpo, inseparable de él pero no reducible a materia. Y luego llegó Descartes, el filósofo francés del siglo XVII, que pronunció las palabras más famosas de la filosofía occidental: pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Descartes podía dudar de todo. Podía dudar de que su cuerpo existiera, de que el mundo fuera real, de que no estuviera siendo engañado por un demonio maligno. Pero no podía dudar de que estaba dudando. No podía dudar de que había un yo teniendo pensamientos. La conciencia, concluyó, era lo único absolutamente cierto. Pero esto lo dejó con un problema que nunca pudo resolver. Si la mente es algo distinto del cuerpo, ¿cómo interactúan? ¿Cómo puede algo inmaterial mover algo material? Descartes propuso que la interacción ocurría en la glándula pineal, es una pequeña estructura en el centro del cerebro. Pero esto solo movía el problema un paso sin resolverlo. La ciencia moderna, en su mayor parte, rechazó el dualismo de Descartes. La visión predominante se convirtió en el materialismo. Todo lo que existe es materia y energía. La conciencia debe ser, de alguna manera, un producto del cerebro, emergente de la complejidad neuronal, reducible en principio a física y química. Pero aquí está el problema. Después de décadas de neurociencia, después de máquinas de resonancia magnética funcional y electroencefalogramas y estudios de lesiones cerebrales, seguimos sin poder explicar cómo la materia genera experiencia subjetiva. Sabemos que el cerebro está correlacionado con la conciencia. Sabemos que dañar ciertas áreas afecta ciertos aspectos de la experiencia. Pero correlación no es explicación. Seguimos sin entender el mecanismo. Y aquí es donde entra la física cuántica, la ciencia más extraña, más contraintuitiva, más exitosa en la historia de la humanidad. La física cuántica nació en los primeros años del siglo XX, cuando los físicos comenzaron a explorar el mundo de lo increíblemente pequeño, y lo que encontraron desafió absolutamente todo lo que creían saber sobre la realidad. Verás, en el mundo cotidiano las cosas se comportan de manera predecible. Una pelota sigue una trayectoria que puedes calcular. Un coche está en un lugar específico en un momento específico. Causa y efecto operan de manera lógica y determinista. Pero cuando bajas al nivel de los átomos, cuando llegas a las partículas subatómicas, las reglas cambian completamente. Déjame darte una idea de cuán pequeño estamos hablando. Un átomo es tan pequeño que si ampliaras una manzana al tamaño de la Tierra, los átomos en esa manzana serían del tamaño de la manzana original. Y dentro del átomo, el núcleo es aún más pequeño. Si el átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería una canica en el centro del campo. Todo lo demás es espacio vacío. Y las partículas que componen ese núcleo, los protones y neutrones, están hechos de cosas aún más pequeñas llamadas quarks. Estamos hablando de escalas tan diminutas que la mente humana no puede realmente concebirlas. Y en estas escalas,
la realidad se comporta de maneras que parecen imposibles. Permíteme guiarte a través de los principios fundamentales de la mecánica cuántica, porque son absolutamente esenciales para entender la conexión con la conciencia. El primer principio es la dualidad onda-partícula. En el mundo cuántico, las cosas no son simplemente partículas o simplemente ondas, son ambas, al mismo tiempo, dependiendo de cómo las observes. El experimento que demostró esto de la manera más dramática es el famoso experimento de la doble rendija. Imagina que tienes una pared con dos rendijas paralelas. Detrás de la pared hay una pantalla que detecta dónde impactan las partículas. Si disparas pequeñas bolas como canicas hacia las rendijas, obtienes exactamente lo que esperarías: dos franjas de impactos detrás de cada rendija. Pero si disparas electrones, ocurre algo extraordinario. No obtienes dos franjas, obtienes un patrón de interferencia. Franjas alternas de muchos impactos y ningún impacto. Este es el patrón que producirían las ondas, no las partículas. Como cuando dos ondas en el agua se encuentran y se amplifican o se cancelan mutuamente. Los electrones, de alguna manera, están pasando por ambas rendijas simultáneamente e interfiriendo consigo mismos, como ondas. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Si colocas un detector para ver por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones se comportan como partículas normales, pasando por una rendija u otra, nunca ambas. Es como si el acto de observar cambiara fundamentalmente su comportamiento, como si supieran que los estás mirando. El segundo principio es la superposición. En el mundo cuántico, una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente, hasta que es medida. No es que no sepamos en qué estado está, es que genuinamente está en todos los estados posibles a la vez. Solo cuando la medimos colapsa a un estado definido. El físico austriaco Erwin Schrödinger propuso un experimento mental para ilustrar cuán absurdo es esto cuando lo escalamos al mundo cotidiano. Imagina un gato en una caja sellada. Dentro de la caja hay un dispositivo que tiene un 50% de probabilidad de liberar veneno basándose en un evento cuántico, como la desintegración de un átomo radiactivo. Según la mecánica cuántica, hasta que abras la caja y mires, el átomo está simultáneamente desintegrado y no desintegrado. El veneno está simultáneamente liberado y no liberado. El gato está simultáneamente vivo y muerto, no en un estado u otro que desconocemos, sino genuinamente en ambos estados a la vez. Schrödinger propuso este experimento no porque lo creyera, sino como una crítica. Le parecía absurdo que la realidad pudiera funcionar así, pero experimento tras experimento ha confirmado que, en el nivel cuántico, la superposición es real. Las partículas realmente existen en múltiples estados hasta que son observadas. El tercer principio, y quizás el más relevante para nuestra pregunta sobre la conexión, es el entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque violaba todo lo que creía sobre cómo debería funcionar el universo. Cuando dos partículas están entrelazadas, quedan conectadas de una manera que desafía toda explicación clásica. No importa cuán lejos las separes. Podrían estar en lados opuestos del universo, separadas por miles de millones de años luz. Y aún así, medir el estado de una partícula instantáneamente determina el estado de la otra. No a la velocidad de la luz. Instantáneamente. Como si la distancia no existiera. Como si fueran una sola entidad manifestándose en dos lugares. Einstein odiaba esto. Junto con sus colegas Podolsky y Rosen, escribió un famoso artículo en 1935, argumentando que el entrelazamiento no podía ser real. Debía haber alguna explicación oculta, alguna variable que no estábamos viendo, pero estaba equivocado. En los años 80, el físico francés Alain Aspect realizó experimentos que probaron definitivamente que el entrelazamiento es real. No hay variables ocultas. La conexión instantánea a distancia realmente ocurre. En 2022, Aspect, junto con John Clauser y Anton Zeilinger, recibieron el Premio Nobel de Física precisamente por estos experimentos. El cuarto principio es el efecto del observador. Y aquí es donde la conciencia entra directamente en la física cuántica. Verás, hay un problema fundamental en la mecánica cuántica llamado el problema de la medición. Las ecuaciones cuánticas describen sistemas en superposición, existiendo en múltiples estados simultáneamente. Pero cuando medimos un sistema, siempre encontramos un estado definido. En algún punto, la superposición colapsa a un resultado específico. ¿Pero cuándo exactamente? ¿Qué cuenta como una medición?
Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que el colapso ocurre cuando el sistema interactúa con un aparato de medición macroscópico. Otras sugieren que nunca hay colapso, que todas las posibilidades continúan existiendo en universos paralelos. La interpretación de Copenhagen, la más tradicional, es notoriamente vaga sobre esto. Pero hay una interpretación que ha fascinado y perturbado a físicos desde los primeros días de la mecánica cuántica. Quizás el colapso ocurre cuando un observador consciente toma conocimiento del resultado. ¿Por qué los pioneros de la mecánica cuántica, las mentes más brillantes del siglo XX, tomaron en serio esta idea aparentemente mística? Porque es la única interpretación que no tiene problemas lógicos con el problema de la cadena de medición. Verás, si dices que el colapso ocurre cuando el sistema interactúa con un aparato de medición, tienes un problema. El aparato de medición está hecho de átomos que están sujetos a las leyes cuánticas. ¿No debería el aparato también estar en superposición? ¿Y el científico que lee el aparato? ¿Dónde termina la cadena? La conciencia, argumentaron algunos. Es el único lugar lógico para terminar la cadena porque es donde aparece la experiencia subjetiva definida. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, todos escribieron extensamente sobre la relación entre la mecánica cuántica y la conciencia. No eran místicos de la nueva era. Eran físicos serios grappling con las implicaciones de sus propias ecuaciones. Wolfgang Pauli, uno de los fundadores de la mecánica cuántica y ganador del Premio Nobel, colaboró extensamente con Carl Jung, el famoso psicólogo, explorando los conceptos de sincronicidad y la conexión entre mente y materia. Y esto nos lleva al corazón de nuestra exploración, las teorías que intentan conectar directamente la mecánica cuántica con la conciencia. El primero en proponer formalmente que la conciencia causa el colapso de la función de onda fue Eugene Wigner, un físico húngaro-estadounidense que ganó el Premio Nobel en 1963. Wigner propuso un experimento mental conocido como el amigo de Wigner. Es una extensión del gato de Schrödinger. Imagina que en lugar de un gato, hay un amigo tuyo en el laboratorio observando el experimento cuántico. Desde tu perspectiva hasta que tu amigo te cuente el resultado, ¿no está todo el sistema, incluyendo a tu amigo, en superposición? Pero tu amigo, desde su perspectiva, experimentó un resultado definido. La conclusión de Wigner fue radical. La conciencia es necesaria para el colapso de la función de onda. Sin un observador consciente, la realidad permanece en superposición indefinidamente. La conciencia no es un subproducto del universo material, es un ingrediente necesario para que el universo material tenga propiedades definidas. John von Neumann, el genio matemático que sentó las bases de la computación moderna, llegó a conclusiones similares en su tratamiento matemático riguroso de la mecánica cuántica. En su libro de 1932, Fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, von Neumann analizó la cadena de medición y concluyó que el único lugar donde la cadena puede terminar lógicamente es en la conciencia del observador. Pero fue David Bohm quien llevó estas ideas en una dirección verdaderamente revolucionaria. Bohm fue protegido de Einstein y uno de los físicos más creativos del siglo XX. Insatisfecho con la interpretación estándar de la mecánica cuántica, desarrolló una alternativa conocida como la mecánica bohmiana o la teoría de la onda piloto. Pero lo que nos interesa aquí es su visión filosófica más amplia. Bohm propuso que la realidad tiene dos aspectos, el orden explicado y el orden implicado. El orden explicado es el mundo que percibimos, donde las cosas parecen separadas en el espacio y el tiempo. El orden implicado es un nivel más profundo de realidad, donde todo está interconectado, donde la separación es una ilusión. Imagina un holograma. En un holograma, cada parte contiene información sobre el todo. Si cortas un holograma en pedazos, cada pedazo puede reconstruir la imagen completa. Bohm sugirió que el universo funciona de manera similar. Todo está enfoldado en todo lo demás. La separación que percibimos es como la imagen proyectada de un holograma, una apariencia que emerge de una realidad subyacente de unidad total. ¿Y dónde encaja la conciencia en esto? Bohm creía que la conciencia es parte del orden implicado. No está localizada en el cerebro. El cerebro es más como un receptor o un amplificador de una conciencia que permea todo el cosmos. Bohm colaboró extensamente con Jiddu Krishnamurti, el filósofo espiritual indio, explorando estas ideas. Sus diálogos están documentados en varios libros y son fascinantes de leer. Henry Stapp, físico del Lawrence Berkeley National Laboratory,
ha desarrollado uno de los modelos más sofisticados de cómo los efectos cuánticos podrían influir en los procesos neuronales. Su modelo se basa en el efecto xenón cuántico, un fenómeno real donde la observación repetida puede congelar un sistema cuántico en un estado particular. Stapp propone que la atención consciente actúa como una serie de observaciones que estabilizan ciertos estados neuronales, permitiendo que el libre albedrío opere a través de mecanismos cuánticos. Pero la teoría más desarrollada, más detallada y más debatida es la teoría OR, propuesta por el físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Sir Roger Penrose es uno de los científicos vivos más distinguidos del mundo, colaborador de Stephen Hawking en el estudio de los agujeros negros, ganador de premios por sus contribuciones a la física matemática y la cosmología. Penrose es cualquier cosa menos un soñador de la nueva era. En 1989 publicó un libro llamado La nueva mente del emperador, que causó sensación. En él, Penrose argumentó que la conciencia no puede ser computacional. Su argumento se basa en el teorema de incompletitud de Gödel, uno de los resultados más profundos de la lógica matemática del siglo XX. Gödel probó que cualquier sistema formal lo suficientemente poderoso como para describir la aritmética básica contendrá verdades que no pueden ser probadas dentro del sistema. Penrose argumentó que los matemáticos humanos pueden ver verdades que ningún sistema computacional puede probar. Esto sugiere que la mente humana no es simplemente un computador. Hay algo más, algo no algorítmico, algo que trasciende la mera manipulación de símbolos según reglas fijas. ¿Qué podría ser este algo más? Penrose propuso que debe involucrar nueva física. Específicamente, propuso que el colapso de la función de onda no es solo un proceso subjetivo dependiente del observador, sino un evento físico objetivo relacionado con la gravedad cuántica. Llamó a esto reducción objetiva UOR, pero aún necesitaba un mecanismo en el cerebro donde estos eventos podrían ocurrir. Aquí es donde entra Stuart Hameroff. Hameroff es anestesiólogo, un médico que literalmente apaga y enciende la conciencia de las personas todos los días como parte de su trabajo. Esta experiencia le dio una perspectiva única sobre la naturaleza de la conciencia. ¿Qué están haciendo exactamente los anestésicos? ¿Qué es lo que apagan? Hameroff había estado estudiando unas estructuras llamadas microtúbulos. Los microtúbulos son diminutos tubos huecos que forman parte del esqueleto interno de las células, incluyendo las neuronas. Durante mucho tiempo se pensó que solo proporcionaban soporte estructural. Pero Hameroff notó algo interesante. Los microtúbulos están hechos de una proteína llamada tubulina, y la tubulina puede existir en al menos dos conformaciones diferentes. Podría estar procesando información. Cuando Penrose y Hameroff se conocieron, sus ideas encajaron perfectamente. Los microtúbulos podrían ser el lugar donde ocurren los efectos cuánticos en el cerebro. La teoría que desarrollaron juntos se llama reducción objetiva orquestada, UORCH-OR. Permíteme explicarte cómo funciona la teoría. Los microtúbulos dentro de las neuronas no son simplemente andamios estructurales, son estructuras cuánticas. Las subunidades de tubulina pueden existir en superposición cuántica, es decir, en múltiples estados simultáneamente. Estas superposiciones pueden entrelazarse a través de diferentes tubulinas dentro de un microtúbulo y potencialmente entre microtúbulos en diferentes neuronas. Según Penrose, cuando la superposición cuántica involucra suficiente masa-energía, alcanza un umbral donde la gravedad cuántica causa un colapso objetivo. Este colapso no requiere un observador externo, es un proceso físico real. Hameroff propuso que los microtúbulos orquestan estas reducciones objetivas. De ahí el nombre, reducción objetiva orquestada. Cada evento de colapso es, según la teoría, un momento de experiencia consciente. Estos eventos ocurren unas 40 veces por segundo, coincidiendo con las ondas gamma en el cerebro que están asociadas con la conciencia. La experiencia consciente unificada que tenemos, donde todo se siente como un todo integrado en lugar de fragmentos separados, surge del entrelazamiento cuántico entre microtúbulos a través del cerebro. Esta teoría hace predicciones específicas que pueden ser probadas. Predice que la conciencia debe correlacionarse con ciertas frecuencias de vibración en los microtúbulos. Predice que los anestésicos deben afectar a los microtúbulos de maneras específicas.
predice que si pudiéramos perturbar los microtúbulos de maneras controladas, veríamos efectos específicos en la conciencia y la evidencia. En 2014, un equipo liderado por Anirban Bandyopadhyay en Japón encontró vibraciones cuánticas en los microtúbulos a frecuencias que coinciden exactamente con las predicciones de Orch-OR. Los anestésicos, a pesar de tener químicas muy diferentes, todos afectan a los microtúbulos de manera similar, exactamente como la teoría predice, pero hay más. Durante mucho tiempo, el principal argumento contra cualquier teoría de conciencia cuántica era que el cerebro es demasiado cálido y húmedo para mantener efectos cuánticos. Los efectos cuánticos, decían los críticos, requieren temperaturas cercanas al cero absoluto y aislamiento perfecto. En el ambiente caótico y cálido del cerebro, cualquier coherencia cuántica se destruiría casi instantáneamente a través de un proceso llamado decoherencia. Este argumento parecía definitivo. En el año 2000, el físico Max Tegmark calculó que la decoherencia en el cerebro ocurriría en escalas de tiempo de femtosegundos a picosegundos, muchos órdenes de magnitud más rápido que los procesos neuronales que ocurren en milisegundos. Caso cerrado, parecía. Pero luego la biología cuántica entró en escena. En 2007, Graham Fleming y sus colegas demostraron coherencia cuántica en la fotosíntesis. Las plantas, operando a temperatura ambiente en condiciones húmedas, estaban usando efectos cuánticos para optimizar la captura de luz. La eficiencia casi perfecta de la fotosíntesis, que había desconcertado a los científicos durante décadas, finalmente tenía explicación. Las plantas están haciendo computación cuántica. Y esto no es todo. Los pájaros migratorios navegan usando el campo magnético de la Tierra. ¿Cómo? A través de una proteína llamada criptocromo en sus ojos que utiliza entrelazamiento cuántico. El mecanismo de par radical, que permite esta navegación, requiere que el entrelazamiento persista lo suficiente para ser biológicamente útil, y lo hace. Las enzimas, las máquinas moleculares que catalizan casi todas las reacciones químicas en tu cuerpo, usan túnel cuántico. Las partículas literalmente atraviesan barreras de energía que clásicamente serían imposibles de superar. Sin efectos cuánticos, la bioquímica de la vida sería imposible. Si las plantas pueden mantener coherencia cuántica, si los pájaros pueden usar entrelazamiento, si las enzimas pueden hacer túnel cuántico, ¿por qué el cerebro, el sistema más complejo que conocemos, no podría usar efectos cuánticos también? Hameroff y Penrose respondieron a las críticas de Tegmark, señalando que sus cálculos asumían condiciones que podrían no aplicarse dentro de los microtúbulos. Los microtúbulos podrían proporcionar ambientes protegidos donde la coherencia cuántica puede persistir más tiempo. Además, la biología podría haber evolucionado mecanismos para proteger contra la decoherencia que aún no comprendemos completamente. El debate continúa, pero lo que es claro es que descartar la conciencia cuántica como imposible ya no es una posición sostenible. La biología cuántica ha demostrado que la vida ha encontrado formas de explotar efectos cuánticos en condiciones que los físicos pensaban imposibles. Ahora, vamos a expandir nuestra visión. Hemos hablado de teorías que conectan la mecánica cuántica con la conciencia individual. Pero, ¿qué hay de la conexión con todo lo demás? ¿Qué hay de la pregunta que da título a esta exploración? El entrelazamiento cuántico es real. Partículas pueden estar correlacionadas instantáneamente, independientemente de la distancia. Pero, ¿puede esto aplicarse a cerebros? ¿Pueden los cerebros estar entrelazados? Matthew Fisher, físico de la Universidad de California en Santa Bárbara, ha propuesto una teoría fascinante de la cognición cuántica. Su propuesta se centra en el litio y el fósforo, elementos que existen naturalmente en el cerebro, específicamente en moléculas llamadas moléculas de Posner, que contienen fósforo y calcio. El fósforo tiene un spin nuclear que puede mantener coherencia cuántica durante tiempos sorprendentemente largos, potencialmente horas. Fisher propone que las moléculas de Posner en el cerebro podrían entrelazarse y que este entrelazamiento podría influir en los procesos neuronales. Interesantemente, el litio, usado para tratar el trastorno bipolar, tiene diferentes isótopos con diferentes propiedades de spin. Litio 6 y litio 7 afectan el spin del fósforo de manera diferente. Fisher propone que esto podría explicar por qué el litio funciona como estabilizador del ánimo. Está afectando la computación cuántica en el cerebro. Si los cerebros individuales pueden hacer computación cuántica, ¿podrían cerebros separados estar entrelazados entre sí?
Es una idea especulativa, pero no completamente descabellada. Después de todo, todos estamos hechos de partículas que alguna vez estuvieron juntas en el Big Bang. Cada átomo de tu cuerpo estuvo en contacto con átomos que ahora están en estrellas distantes, en otras personas, en todo el cosmos. El principio holográfico sugiere una conexión aún más profunda. Este principio, surgido de la física de los agujeros negros, propone que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional. Es como si el universo tridimensional que percibimos fuera una proyección holográfica de información almacenada en una superficie distante. Gerard T. Hooft y Leonard Susskind desarrollaron este principio, y la correspondencia ADS/CFT, en teoría de cuerdas, proporciona un marco matemático riguroso para él. Si el universo es fundamentalmente holográfico, entonces la separación espacial es, en cierto sentido, una ilusión. Todo está codificado en todo lo demás. David Bohm anticipó estas ideas décadas antes con su concepto del orden implicado. Carl Pribram, neurocientífico de Stanford, colaboró con Bohm en aplicar estas ideas al cerebro. Pribram propuso que los recuerdos no están almacenados en ubicaciones específicas del cerebro, sino distribuidos holográficamente a través de él. Esto explicaría por qué el daño a una parte del cerebro no destruye recuerdos específicos. La información está en todas partes. Si el universo es holográfico y el cerebro procesa información holográficamente, entonces cada parte contiene información sobre el todo. Tu conciencia, en cierto sentido, contiene el universo entero, y el universo entero está reflejado en tu conciencia. Giulio Tononi, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, ha desarrollado la teoría de la información integrada, OIIT. Esta teoría propone que la conciencia es idéntica a la información integrada. Cuanta más información integre un sistema, más consciente es. La medida de esto se llama phi. Lo fascinante de IIT es que implica que la conciencia no es exclusiva de los cerebros. Cualquier sistema que integre información tiene algo de conciencia. Un termostato tiene una cantidad minúscula de phi, así que tiene una cantidad minúscula de conciencia. Esto es panpsiquismo, la idea de que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en todas partes en diferentes grados. Si la conciencia está en todas partes, entonces la separación entre tu conciencia y la del universo es una cuestión de grado, no de tipo. El universo mismo podría tener un phi muy alto. Podría ser una vasta mente cósmica, de la cual nuestras mentes individuales son pequeños remolinos. Bernard Baars, con su teoría del espacio de trabajo global, proporciona otro marco para entender cómo la información se vuelve consciente. Imagina el cerebro como un teatro. La mayor parte del procesamiento cerebral ocurre entre bastidores, inconsciente. Pero hay un escenario iluminado, un espacio de trabajo global, donde la información se transmite a todo el sistema. Esta transmisión global es lo que experimentamos como conciencia. Si combinamos esto con las teorías cuánticas, podemos imaginar un espacio de trabajo global cuántico, donde el entrelazamiento cuántico permite la integración instantánea de información a través de todo el cerebro, y potencialmente más allá. Pero seamos honestos aquí. Toda esta discusión plantea una pregunta crucial. ¿Qué tan conectados estamos realmente? ¿Cuál es la evidencia? La respuesta honesta es: estamos definitivamente conectados de algunas maneras, probablemente conectados de otras maneras, y posiblemente conectados de maneras que aún no comprendemos. Estamos definitivamente conectados físicamente. Cada átomo más pesado que el hidrógeno en tu cuerpo fue forjado en el interior de una estrella que explotó hace miles de millones de años. El hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el carbono en tu ADN, todo vino de la muerte de estrellas antiguas. Como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas contemplando las estrellas. Estamos conectados a través de campos cuánticos. La realidad fundamental no son partículas, sino campos que permean todo el espacio. El campo electrónico, el campo del quark, el campo de Higgs. Tú no eres un objeto separado en el espacio. Eres una excitación, un patrón de ondas, en campos que se extienden hasta los confines del universo. Estamos conectados evolutivamente. Compartes ADN con todos los seres vivos en la Tierra. Tienes un ancestro común con la mosca que vuela por tu ventana, con el árbol en tu jardín, con las bacterias en tu intestino. La vida en la Tierra es una familia extendida de 4.000 millones de años.
Estamos conectados ecológicamente. El oxígeno que respiras fue producido por plantas y cianobacterias. El carbono en tu cuerpo ha pasado a través de incontables otros organismos. Estás literalmente hecho de partes recicladas de otros seres. Pero estamos conectados cuánticamente en formas que afectan nuestra conciencia. Aquí la evidencia es más tenue. Existe un proyecto llamado Proyecto de Conciencia Global, una continuación del Laboratorio de Investigación de Anomalías de Ingeniería de Princeton. Este proyecto ha colocado generadores de números aleatorios cuánticos en todo el mundo y monitorea si muestran desviaciones de la aleatoriedad durante eventos globales significativos. Los datos muestran anomalías estadísticas durante eventos como el 11 de septiembre, la muerte de Princesa Diana y otras ocasiones de intensa atención global. Los escépticos argumentan que hay problemas metodológicos y que están buscando patrones en ruido. Los proponentes argumentan que las anomalías son demasiado consistentes para ser coincidencia. La investigación sobre visión remota financiada por la CIA en el proyecto Stargate produjo algunos resultados estadísticamente significativos, suficientes para que el programa continuara durante 2 décadas. Pero los efectos eran inconsistentes y difíciles de replicar, por lo que eventualmente se descontinuó. El veredicto final sigue siendo controvertido. Los estudios de experiencias cercanas a la muerte, como el estudio AWARE dirigido por Sam Parnia, han documentado casos donde pacientes reportan experiencias durante periodos en que sus cerebros deberían haber estado completamente inactivos. No son pruebas de conciencia no local, pero son datos que merecen más investigación. Debemos ser honestos sobre lo que no sabemos. No sabemos si los efectos cuánticos son significativos en el cerebro. No sabemos si la conciencia causa el colapso de la función de onda. No sabemos si los cerebros pueden mantener coherencia cuántica. No sabemos si los fenómenos parapsicológicos son reales. No sabemos si las mentes individuales están genuinamente conectadas a nivel cuántico. Pero también debemos ser honestos sobre lo que la evidencia sugiere. Los efectos cuánticos son posibles en sistemas biológicos, incluso cálidos y húmedos. Las teorías cuánticas de la conciencia hacen predicciones que están siendo confirmadas. El entrelazamiento muestra que la no localidad es real en el mundo cuántico, y la conciencia sigue siendo profundamente misteriosa, resistiendo todas las explicaciones puramente materialistas. Si amas este contenido y quieres más exploraciones de los misterios más profundos de la realidad, por favor dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas exploraciones. Y en los comentarios cuéntame, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la conciencia podría ser cuántica? ¿Has experimentado conexiones inexplicables con otros? Ahora, exploremos las implicaciones. Si estas teorías son correctas, si la conciencia está conectada a la realidad cuántica y si el entrelazamiento permite conexiones no locales, ¿qué significa esto para ti? Primero, significa que no estás separado del universo. No eres un observador externo mirando la realidad desde afuera. Eres el universo observándose a sí mismo. Eres la forma que tiene el cosmos de conocerse. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada momento de conciencia, es el universo teniendo una experiencia. Esto no es poesía vacía. Es una consecuencia directa de la física. Si la conciencia está involucrada en el colapso de la función de onda, entonces tu observación está literalmente dando forma a la realidad, no en un sentido místico vago, sino en un sentido físico preciso. La realidad no tiene propiedades definidas hasta que es observada, y tú eres un observador. Segundo, significa que la separación podría ser una ilusión, en el nivel más fundamental de la realidad, y no hay separación entre aquí y allá, entre tú y yo, entre pasado y presente. El entrelazamiento cuántico muestra que las correlaciones pueden existir independientemente del espacio. El principio holográfico sugiere que la información está distribuida de manera que hace que la localidad sea secundaria. Si tu conciencia es cuántica, entonces no está fundamentalmente localizada en tu cerebro. Tercero, significa que el libre albedrío podría ser real. Uno de los grandes debates filosóficos es si nuestras decisiones son genuinamente libres o si están predeterminadas por las leyes de la física. En una física clásica completamente determinista, no hay lugar para la libertad genuina. Todo, incluyendo tus pensamientos y decisiones, sería el resultado inevitable de condiciones iniciales y leyes físicas. Pero la mecánica cuántica introduce indeterminación genuina en el nivel fundamental de la realidad. Y si la conciencia opera a nivel cuántico,
entonces tus decisiones podrían incorporar esta indeterminación, no de manera aleatoria, sino de manera que permite genuina agencia. Roger Penrose ha argumentado extensamente que la conciencia involucra procesos no computables, procesos que no pueden ser reducidos a algoritmos predeterminados. Si tiene razón, entonces tienes una libertad que ningún robot puede tener. Cuarto, significa que la muerte podría no ser el final. No estoy haciendo promesas espirituales aquí. Estoy señalando implicaciones lógicas de la física. La información, según las leyes de la física cuántica, no puede ser destruida, solo puede ser transformada. Si tu conciencia es información cuántica, ¿qué le sucede cuando tu cuerpo físico se descompone? Hay muchas posibilidades. Podría simplemente dispersarse, perdiendo su organización e identidad. Podría transformarse en algún otro estado. Podría continuar existiendo de alguna manera que no comprendemos. La física no puede responder esta pregunta definitivamente, pero tampoco puede excluir posibilidades que antes parecían puramente espirituales. Quinto, significa que podría haber una base científica para prácticas contemplativas antiguas. La meditación, en tradiciones como el budismo y el hinduismo, ha sido usada durante milenios para explorar la naturaleza de la mente y experimentar estados de conexión con todo. Los meditadores expertos reportan experiencias de unidad, de disolución de los límites del yo, de conexión con una conciencia más amplia. ¿Son estas experiencias ilusiones generadas por cerebros en estados inusuales? ¿O son vislumbres de una realidad que normalmente está oculta por el funcionamiento ordinario de la mente? Si la conciencia es cuántica y no local, entonces las experiencias meditativas de unidad podrían ser percepciones genuinas de la naturaleza fundamental de la realidad. Los estudios con meditadores expertos, como los monjes tibetanos estudiados por Richard Davidson en Wisconsin, muestran cambios dramáticos en la actividad cerebral, ondas gamma masivamente aumentadas, sincronización neuronal sin precedentes, patrones que nunca se habían visto en no meditadores. ¿Qué están experimentando? ¿Y cómo lo están logrando? Pero debemos ser cautelosos aquí. No quiero caer en el error de usar cuántico como una palabra mágica que explica cualquier cosa misteriosa. Hay una larga tradición de pseudociencia que abusa de términos cuánticos para dar barniz científico a afirmaciones sin fundamento. Deepak Chopra ha sido criticado extensamente por físicos por tergiversar la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no significa que puedes manifestar lo que quieras pensando positivamente. No significa que tus pensamientos crean la realidad de manera directa y simple. No significa que la ciencia ha probado que el misticismo tenía razón todo el tiempo. Los efectos cuánticos son reales, pero operan en escalas específicas y de maneras específicas que estamos solo comenzando a entender. Lo que la ciencia genuinamente sugiere es mucho más sutil y, en mi opinión, más fascinante. Sugiere que la conciencia podría ser más fundamental de lo que pensábamos. Sugiere que la separación podría ser menos absoluta de lo que parece. Sugiere que hay misterios genuinos que aún no hemos resuelto. Y sugiere que mantener la mente abierta, mientras mantenemos estándares rigurosos de evidencia, es la actitud correcta. Ahora, permíteme presentarte los argumentos más fuertes en contra de las teorías de la conciencia cuántica, porque la honestidad intelectual lo exige. El argumento de la decoherencia es serio. Max Tegmark, físico del MIT, calculó que cualquier coherencia cuántica en el cerebro se destruiría en tiempos increíblemente cortos, mucho más rápido que cualquier proceso neuronal relevante. El cerebro está a 37 grados Celsius, está lleno de iones y moléculas moviéndose caóticamente, está constantemente interactuando con su ambiente. Estas son las peores condiciones posibles para mantener estados cuánticos delicados. El argumento de la brecha explicativa invertida también tiene fuerza. La conciencia es misteriosa. La mecánica cuántica es misteriosa. Pero combinar dos misterios no necesariamente produce una solución. Podría simplemente producir confusión multiplicada. Hay un riesgo de usar lo cuántico como un sustituto de la explicación, invocándolo porque es misterioso sin realmente explicar nada. Las explicaciones clásicas de la conciencia no han tenido éxito total, pero tampoco han fallado completamente. La teoría del espacio de trabajo global, los modelos de codificación predictiva, los enfoques de redes neuronales, todos proporcionan insights parciales sobre cómo funciona la conciencia. Quizás no necesitamos invocar la mecánica cuántica. Quizás la conciencia emerge de complejidad clásica de maneras que aún no entendemos.
Los escépticos científicos más duros, como Patricia y Paul Churchland, Daniel Dennett y Sean Carroll, argumentan que la conciencia cuántica es una distracción. Dennett famosamente argumenta que la conciencia, tal como la concebimos, es una especie de ilusión del usuario, un modelo simplificado que nuestros cerebros crean, pero que no corresponde a ninguna realidad profunda. Sean Carroll, físico y divulgador, ha criticado extensamente lo que él llama tonterías cuánticas, el uso inapropiado de la física cuántica para justificar afirmaciones metafísicas. Estos argumentos merecen ser tomados en serio. La ciencia progresa a través del escepticismo, a través de la demanda de evidencia, a través del rechazo de explicaciones que no tienen soporte empírico. Pero también hay respuestas a estas críticas. La biología cuántica ha demostrado que los argumentos de decoherencia no son tan definitivos como parecían. Si las plantas pueden mantener coherencia cuántica para la fotosíntesis, si los pájaros pueden usar entrelazamiento para la navegación, entonces el cerebro también podría tener mecanismos para proteger estados cuánticos. La combinación de misterios podría no ser mera confusión. Si la conciencia y la mecánica cuántica están genuinamente conectadas, entonces explorar esa conexión es exactamente lo que deberíamos hacer. El hecho de que ambas sean misteriosas podría ser una pista de que están relacionadas, no una razón para evitar investigar. Y las explicaciones clásicas, aunque proporcionan insights, no han resuelto el problema difícil. No han explicado por qué hay experiencia subjetiva en absoluto. Quizás la mecánica cuántica es el ingrediente que falta. El veredicto honesto es que esta es una pregunta abierta. La ciencia genuina no es dogmática en ninguna dirección, ni acepta afirmaciones sin evidencia, ni rechaza posibilidades sin investigación. Las teorías de conciencia cuántica son especulativas, pero son especulaciones informadas basadas en física real, y hacen predicciones que pueden ser probadas. Hablemos de los experimentos que se han hecho y los que se están haciendo. Los experimentos de fotosíntesis cuántica de Graham Fleming y colegas, publicados a partir de 2007, fueron revolucionarios. Usando espectroscopía ultrarrápida, mostraron que las moléculas de clorofila en las plantas mantienen coherencia cuántica durante cientos de femtosegundos. Das tiempo suficiente para que la energía encuentre la ruta más eficiente a través del complejo de recolección de luz. La fotosíntesis es aproximadamente 95% eficiente en convertir fotones en energía química. Esta eficiencia casi perfecta ahora tiene explicación. Las plantas están haciendo computación cuántica. Los experimentos de navegación cuántica en pájaros confirmaron las predicciones de Klaus Schulten, de que las aves migratorias usan el entrelazamiento cuántico para detectar el campo magnético de la Tierra. El mecanismo involucra la proteína criptocromo en los ojos de las aves. Cuando la luz golpea el criptocromo, crea pares de radicales, moléculas con electrones desapareados. Estos electrones están entrelazados, y su spin es afectado por el campo magnético de maneras que proporcionan información direccional. Los experimentos de microtúbulos de Anirban Bandyopadhyay en el Instituto Nacional de Ciencia de los Materiales de Japón han encontrado resonancias cuánticas en microtúbulos a frecuencias que coinciden con las ondas cerebrales asociadas con la conciencia. Bandyopadhyay ha mostrado que los microtúbulos pueden procesar información y que su comportamiento tiene características cuánticas. Los estudios de anestesia de Hameroff y colegas han mostrado que, a pesar de que diferentes anestésicos tienen químicas muy diferentes, todos afectan a los microtúbulos de manera similar. Gases nobles como el xenón, que no forman enlaces químicos, de alguna manera producen anestesia. La explicación de Hameroff es que los anestésicos interrumpen los procesos cuánticos en los microtúbulos que son necesarios para la conciencia. Los experimentos de espacio de trabajo global de Stanislas Dehaene y colegas han usado neuroimagen para identificar la ignición global, que ocurre cuando la información se vuelve consciente. Cuando un estímulo cruza el umbral de la conciencia, hay una activación repentina y coordinada de áreas prefrontales y parietales del cerebro. Esta ignición global corresponde al broadcasting de información en el espacio de trabajo global. Los experimentos de información integrada de Giulio Tononi han desarrollado el índice de complejidad perturbacional, una medida que puede distinguir entre estados conscientes e inconscientes. Esta medida ha sido validada en pacientes en coma, bajo anestesia y durante el sueño. Proporciona una forma objetiva de medir el nivel de conciencia. Los estudios de meditación de Richard Davidson con monjes tibetanos
han mostrado patrones de actividad cerebral sin precedentes. Los monjes con decenas de miles de horas de práctica de meditación muestran ondas gamma masivamente elevadas y sincronización neuronal que nunca se había visto en sujetos de control. Algo profundo está sucediendo en sus cerebros. Y luego están los experimentos más controvertidos. El Laboratorio de Investigación de Anomalías de Ingeniería de Princeton, o PEAR, operó durante casi 3 décadas, estudiando si la conciencia puede influir en generadores de números aleatorios cuánticos. Sus resultados mostraron desviaciones pequeñas pero estadísticamente significativas de la aleatoriedad cuando los participantes intentaban influir mentalmente en los generadores. Los críticos argumentan que hay problemas metodológicos. Los defensores argumentan que los resultados son demasiado consistentes para ser descartados. El proyecto de conciencia global, heredero de PEAR, continúa monitoreando generadores de números aleatorios en todo el mundo. Sus datos muestran anomalías durante eventos de atención global masiva. El 11 de septiembre de 2001 mostró una de las desviaciones más grandes jamás registradas, comenzando horas antes de los ataques. ¿Coincidencia? ¿Artefacto metodológico? ¿O evidencia de una conciencia colectiva que de alguna manera anticipó el trauma global? El estudio Aware de Sam Parnia colocó imágenes en estantes altos de salas de resucitación, visibles solo desde arriba. La idea era que si los pacientes que reportan experiencias fuera del cuerpo durante paros cardíacos realmente están observando desde arriba, te deberían poder reportar estas imágenes. Los resultados fueron mixtos. Ningún paciente reportó las imágenes específicas, pero algunos reportaron observaciones verificables de eventos durante periodos en que sus cerebros deberían haber estado completamente inactivos. ¿Qué experimentos podrían resolver el debate de una vez por todas? Pruebas directas de Orchard podrían involucrar la manipulación de microtúbulos en formas que las predicciones de la teoría especifican que deberían afectar la conciencia. Si pudiéramos alterar selectivamente la coherencia cuántica en los microtúbulos y observar efectos predecibles en la experiencia consciente, eso sería evidencia fuerte. Los experimentos de Matthew Fisher sobre cognición cuántica están probando si los isótopos de litio con diferentes propiedades de spin tienen diferentes efectos cognitivos. Como su teoría predice, si litio 6 y litio 7 tienen efectos diferentes en la cognición debido a sus efectos en el spin nuclear del fósforo, eso apoyaría la idea de que el cerebro hace computación cuántica. Los experimentos de entrelazamiento cerebro a cerebro, aunque altamente especulativos, podrían en principio detectar si hay correlaciones cuánticas entre los cerebros de diferentes personas. Esto sería evidencia de que la conciencia puede estar conectada de maneras que trascienden el cerebro individual. La creación de conciencia artificial podría proporcionar la prueba definitiva. Si OR es correcta, entonces una inteligencia artificial puramente computacional nunca será genuinamente consciente. Necesitaría estructuras que soporten procesos cuánticos similares a los microtúbulos. Si I y T es correcta, podríamos en principio medir el phi de un sistema artificial y determinar su nivel de conciencia. La carrera por crear IA general podría, inadvertidamente, resolver el misterio de la conciencia. ¿Qué significa todo esto para ti, en tu vida diaria, en tu experiencia de ser una persona consciente en este vasto universo? Significa que tienes derecho al asombro. Mirando las estrellas, puedes saber con certeza científica que los átomos que te componen fueron forjados en las explosiones de estrellas antiguas. Estás hecho de polvo cósmico que ha viajado a través de miles de millones de años y miles de millones de años luz para estar aquí, ahora, formando el patrón que eres tú. Eso no es poesía, es física. Mirando a otras personas puedes saber que estás conectado a ellas de maneras profundas. Compartimos un ancestro común. Estamos hechos de los mismos campos cuánticos. Respiramos el mismo aire. Bebemos la misma agua. Formamos parte del mismo ecosistema planetario. Y si las teorías de conciencia cuántica tienen algo de verdad, podríamos estar conectados de maneras aún más profundas, a través de entrelazamiento no local, a través de campos de información integrada, a través de un espacio de trabajo global que trasciende los cerebros individuales. Mirándote a ti mismo, puedes reconocer que eres el universo haciéndose consciente de sí mismo, no una entidad separada observando desde afuera, sino una forma que el cosmos ha tomado para experimentarse. Cada momento de tu conciencia es un momento en que el universo está despierto, vivo, experimentando. Esto tiene implicaciones para cómo vives. Si genuinamente no estás separado de todo lo demás,
Entonces dañar a otros es dañarte a ti mismo, no metafóricamente, literalmente, en la medida en que la separación es una ilusión y todos somos manifestaciones de la misma realidad subyacente. Esto proporciona una base científica, o al menos protocientífica, para la compasión y la ética. También tiene implicaciones para cómo entiendes tu propia mente. Si la conciencia es cuántica, entonces tu atención importa. El efecto Zenón cuántico sugiere que la observación repetida puede estabilizar estados cuánticos. Si tu atención consciente funciona de manera similar, entonces donde pones tu atención literalmente da forma a los estados de tu cerebro y potencialmente de la realidad que experimentas. Esto no es pensamiento mágico del tipo piensa positivo y el universo te dará lo que quieres. Es más sutil y más científico. Tu atención, tu intención, tu foco mental son procesos físicos reales que tienen efectos físicos reales. Entrenar tu mente a través de prácticas como la meditación no es escapismo espiritual. Es entrenamiento de una habilidad que tiene efectos medibles en tu cerebro y potencialmente en tu realidad. Las antiguas tradiciones de sabiduría, desde el Vedanta hindú hasta el budismo tibetano, desde el misticismo cristiano hasta el sufismo islámico, todas han hablado de la unidad fundamental de todo lo que existe. Han descrito experiencias de disolución del ego, de conexión con una conciencia cósmica, de percepción directa de que la separación es una ilusión. Durante siglos, la ciencia materialista descartó estas experiencias como alucinaciones, subproductos de cerebros mal funcionando, ilusiones sin correspondencia con la realidad. Pero ahora, ni con la mecánica cuántica mostrando no localidad fundamental, con la biología cuántica mostrando efectos cuánticos en sistemas vivos, con teorías respetables proponiendo que la conciencia es cuántica, podemos preguntarnos, ¿y si las tradiciones contemplativas estaban viendo algo real? ¿Y si la experiencia de unidad que los místicos han reportado durante milenios es una percepción genuina de la naturaleza cuántica de la realidad? No estoy diciendo que la ciencia ha probado que los místicos tenían razón. Estoy diciendo que la ciencia ya no puede descartar tan fácilmente lo que los místicos reportan. El universo resulta ser más extraño, más interconectado, más dependiente de la observación de lo que el materialismo del siglo XIX jamás imaginó. ¿Qué viene en el futuro? ¿Hacia dónde se dirige la ciencia de la conciencia? Las tecnologías están avanzando rápidamente. Las interfaces cerebro-computadora están permitiendo niveles sin precedentes de comunicación entre cerebros y máquinas. Las computadoras cuánticas están demostrando que la computación cuántica es posible a escalas cada vez mayores. La neuroimagen está proporcionando ventanas cada vez más detalladas a la actividad cerebral. La biología cuántica está encontrando efectos cuánticos en más y más sistemas vivos. En algún momento, quizás en las próximas décadas, podríamos tener respuestas definitivas. Podríamos saber si Orch-OR es correcta, si la conciencia es cuántica, si los cerebros pueden estar entrelazados, si hay una conciencia cósmica de la cual somos parte. O podríamos descubrir que las teorías de conciencia cuántica estaban equivocadas, que la conciencia emerge de procesos clásicos de maneras que aún no entendemos. De cualquier manera, avanzaremos en nuestra comprensión del misterio más profundo. ¿Qué significa ser consciente? Pero también es posible que algunos aspectos de la conciencia permanezcan siempre misteriosos. Quizás hay límites a lo que la ciencia puede explicar, límites inherentes al hecho de que estamos usando la conciencia para tratar de entender la conciencia. Es como un ojo tratando de verse a sí mismo, o como Wittgenstein dijo, como una escalera que necesitas subir y luego tirar una vez que has llegado arriba. Y quizás eso esté bien. Quizás el misterio es parte de lo que hace que la conciencia sea preciosa. Quizás no todo necesita ser explicado para ser apreciado. El hecho de que estás aquí, ahora, leyendo estas palabras, sintiendo lo que sientes, pensando lo que piensas, es un milagro. Con o sin explicación cuántica, es extraordinario. Ahora, reunamos todo lo que hemos explorado. Comenzamos con una pregunta. ¿Estás conectado a todo? Viajamos a través de la mecánica cuántica, explorando la dualidad onda-partícula, la superposición, el entrelazamiento y el efecto del observador. Vimos que el mundo cuántico es fundamentalmente diferente del mundo cotidiano, que la realidad a nivel fundamental es extraña de maneras que desafían nuestra intuición. Exploramos la conciencia, el problema difícil de explicar la experiencia subjetiva y cómo ha confundido a filósofos y científicos durante milenios.
Vimos que a pesar de todo nuestro progreso en neurociencia, el misterio fundamental permanece sin resolver. Examinamos las teorías que conectan la mecánica cuántica con la conciencia, y desde Wigner y von Neumann sugiriendo que la conciencia causa el colapso de la función de onda, hasta Bohm proponiendo un orden implicado donde todo está conectado, hasta Penrose y Hameroff desarrollando la teoría Orc-Or con sus predicciones específicas sobre los microtúbulos. Consideramos la evidencia, tanto a favor como en contra. Vimos que la biología cuántica ha demostrado efectos cuánticos en sistemas vivos cálidos y húmedos, desafiando el argumento de la decoherencia. Pero también vimos que las explicaciones clásicas de la conciencia no pueden ser descartadas y que el debate continúa. Exploramos las implicaciones de estas ideas, que podrías no estar separado del universo, que el libre albedrío podría ser real, que la muerte podría no ser el final, y que las prácticas contemplativas antiguas podrían estar percibiendo verdades que la ciencia está comenzando a confirmar. Y ahora llegamos a la respuesta a nuestra pregunta original. ¿Estás conectado a todo? Físicamente, la respuesta es un sí rotundo. Estás hecho de átomos forjados en estrellas. Eres una excitación en campos cuánticos que permean todo el espacio. Compartes ADN con todos los seres vivos. Formas parte de un ecosistema planetario interdependiente. Cuánticamente, la respuesta es probablemente sí, aunque aún no tenemos certeza. El entrelazamiento muestra que la no localidad es real. Si tu conciencia involucra procesos cuánticos, entonces no está fundamentalmente localizada. Podrías estar conectado de maneras que trascienden el espacio y el tiempo de formas que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Conscientemente, la respuesta es posiblemente sí. Si teorías como E y T son correctas, la conciencia es una propiedad del universo, no solo de cerebros. Si el universo tiene un phi alto, podría haber una mente cósmica de la cual nuestras mentes son parte. Las experiencias de unidad que los contemplativos reportan podrían ser percepciones genuinas de esta realidad. Experiencialmente, la respuesta es a menudo sí. Muchos de nosotros hemos sentido momentos de conexión profunda con otros, con la naturaleza, con algo más grande que nosotros mismos. Estos momentos no son ilusiones. Son experiencias reales que merecen ser tomadas en serio. La ciencia no puede decir con certeza si estas experiencias corresponden a una realidad objetiva de interconexión, pero tampoco puede decir con certeza que no lo hacen, y en ausencia de certeza, quizás, la respuesta más sabia es permanecer abiertos, curiosos, asombrados. El universo ha producido en ti una forma de conocerse a sí mismo. De todo el cosmos vasto e indiferente, de billones de galaxias y quintillones de estrellas, de espacios vacíos inimaginables y tiempos inconcebibles, ha emergido esto, un ser que puede preguntarse sobre su propia existencia, que puede contemplar las estrellas y saber que es parte de ellas, que puede sentir amor, asombro, curiosidad, alegría, que puede preguntarse si está conectado a todo. Y quizás la pregunta misma es una forma de conexión. Quizás en el acto de preguntarte si estás conectado al universo, estás ejerciendo esa conexión. El universo preguntándose sobre sí mismo, a través de ti. El físico John Wheeler propuso la idea del universo participativo. En su visión, el universo no es algo que simplemente observamos desde afuera, es algo que co-creamos a través de nuestra observación. Cada acto de observación, cada medición cuántica, cada momento de conciencia, está contribuyendo a dar forma a la realidad que experimentamos. Somos participantes, no espectadores. Si esto es cierto, entonces tienes una responsabilidad. La responsabilidad de observar con intención, de prestar atención a lo que importa, de cultivar tu conciencia, de usar tu conexión con todo para el bien. No estoy diciendo que tienes poderes mágicos. No estoy diciendo que puedes doblar cucharas con tu mente o levitar objetos con tu pensamiento. Estoy diciendo que tu conciencia, tu atención, tu intención son fuerzas reales en el universo. Pequeñas quizás en la escala cósmica, pero reales. Y en tu vida, en tu esfera de influencia, pueden hacer una diferencia. ¿Qué harás con esta información? ¿Cómo vivirás diferente sabiendo que podrías estar conectado a todo? Quizás comenzarás a meditar, a entrenar tu mente, a explorar los estados de conciencia que los contemplativos han mapeado durante milenios. Quizás tratarás a otros con más compasión, reconociendo que la separación entre tú y ellos podría ser menos absoluta de lo que parece. Quizás pasarás más tiempo en la naturaleza,
sintiendo tu conexión con el ecosistema del que eres parte. Quizás simplemente vivirás con más asombro, más gratitud por el milagro improbable de tu existencia consciente, o quizás volverás a tu vida normal y olvidarás todo esto. Eso también está bien. El universo te amará de todas formas porque el universo eres tú. Pero si algo de esto resonó contigo, si sientes que hemos tocado algo importante, si quieres seguir explorando estos misterios, entonces actúa. Dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas exploraciones de los misterios más profundos de la existencia. Activa la campanita para recibir notificaciones. Comparte esto con alguien que ame pensar sobre las grandes preguntas, alguien que necesite saber que está conectado a todo. Y en los comentarios, cuéntame tu historia. ¿Has sentido la conexión? ¿Has experimentado coincidencias que desafiaron la explicación? ¿Qué teoría te parece más convincente? ¿Qué preguntas te quedan? Quiero saber. Leo todos los comentarios. Recuerda, eres el universo experimentándose a sí mismo. Tu conciencia es parte de algo vasto y hermoso. Sigue mirando hacia arriba, sigue haciendo preguntas, sigue maravillándote. Esto ha sido Quantum. Te recuerdo que estamos todos conectados de maneras que apenas comenzamos a entender. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente cuántico y nunca, nunca dejes de preguntarte, porque en ese preguntar el universo está despierto, en ti, a través de ti, como tú. Los átomos que componen tu cuerpo han estado viajando durante casi 14.000 millones de años. Han sido parte de estrellas, de nubes de gas interestelar, de planetas que se formaron y destruyeron mucho antes de que la Tierra existiera. Cada respiración que tomas contiene átomos que alguna vez fueron parte de dinosaurios, de árboles antiguos, de seres humanos que vivieron hace miles de años. El carbono en tu ADN podría haber sido parte de Julio César, de Cleopatra, de un mamut lanudo, de una bacteria primitiva que nadó en océanos prebióticos hace 3.000 millones de años. No eres un visitante en este universo, eres el universo, una configuración temporal de materia y energía que ha tomado esta forma particular, en este momento particular, en este lugar particular. Pero los constituyentes que te forman son eternos, en el sentido de que han existido desde el Big Bang y continuarán existiendo hasta el final del tiempo. Solo la configuración es temporal. Tú, como patrón, eventualmente te disiparás. Pero tú, como sustancia, permanecerás siempre. Y si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, como proponen teorías como EIT, entonces no solo eres materia experimentándose a sí misma, eres conciencia en una de sus muchas formas, la misma conciencia que podría permear todo el cosmos, manifestándose aquí como tú, allá como otra persona, en otros lugares como otras formas de experiencia que no podemos imaginar. El poeta Walt Whitman escribió: «Soy grande, contengo multitudes». Quizás no sabía cuán literalmente verdadero era esto. Contienes multitudes de átomos, de moléculas, de células, de memorias, de posibilidades, y podrías contener, de alguna manera que apenas entendemos, el universo entero. Cuando miras el cielo nocturno, no estás mirando algo separado de ti. Estás mirando a tus ancestros cósmicos, las estrellas que forjaron los elementos que te componen. Estás mirando a tus primos cósmicos, otras configuraciones de materia que podrían albergar otras formas de conciencia. Estás mirando tu futuro, porque eventualmente los átomos que te componen regresarán a las estrellas. Y si el entrelazamiento cuántico significa lo que algunos físicos piensan que significa, entonces cuando miras una estrella distante, no solo estás recibiendo luz que viajó durante años o milenios para llegar a ti, estás, de alguna manera sutil, conectado con esa estrella, correlacionado con ella, entrelazado con un universo que nunca ha estado verdaderamente separado de ti. Esto no es fantasía, es física, la física más extraña que existe, pero física al fin, y te incluye a ti. La pregunta con la que comenzamos, ¿estás conectado a todo?, podría ser la pregunta equivocada. Quizás la verdadera pregunta es, ¿alguna vez has estado desconectado de algo? Y la respuesta, a la luz de lo que hemos explorado, podría ser no. Nunca has estado separado. La separación es una apariencia útil, una herramienta de navegación para un organismo que necesita distinguir entre yo y no yo para sobrevivir. Pero en el nivel más profundo, la separación podría ser una ilusión. Esto no significa que tus problemas no sean reales, que tu sufrimiento no importe, que tus relaciones no cuenten.
Todo eso es real en el nivel de experiencia humana, que es el nivel donde vives. Pero significa que hay un contexto más amplio para tu experiencia. Un contexto donde no estás solo, donde no eres un accidente insignificante en un universo indiferente, donde tu existencia tiene una especie de significado cósmico, simplemente porque es la forma que el cosmos ha tomado de conocerse. Cuando te sientes solo, recuerda que literalmente no puedes estar solo. Estás hecho de partes de todo lo demás. Cuando te sientes pequeño e insignificante, recuerda que eres la forma que tiene el universo de ser consciente de sí mismo. Eso no es pequeño. Eso es lo más grande que existe. Y cuando te preguntes si la vida tiene sentido, considera esto. El universo ha producido seres que pueden preguntarse si la vida tiene sentido. Eso, en sí mismo, es extraordinario. Es el cosmos intentando comprenderse. Y tú eres parte de ese intento. La física cuántica nos ha mostrado que la realidad es más extraña de lo que jamás imaginamos. Partículas que son ondas, que están en múltiples lugares a la vez, que están conectadas instantáneamente a través de distancias infinitas. La neurociencia nos ha mostrado que el cerebro es más complejo de lo que jamás imaginamos, con más conexiones que estrellas en la galaxia. Y la filosofía de la mente nos ha mostrado que la conciencia es más misteriosa de lo que jamás imaginamos, resistiendo todas las explicaciones materialistas simples. Cuando juntas todo esto, cuando consideras que podrías ser una manifestación de un universo cuántico consciente que se experimenta a sí mismo a través de ti, algo cambia. No tienes que creerlo con certeza. La ciencia aún no lo ha probado, pero puedes mantenerlo como una posibilidad, como una ventana a una forma diferente de ver el mundo. Y esa posibilidad, mantenida abierta, puede transformar cómo vives. Puede hacer que cada momento sea más precioso, porque es un momento de conciencia cósmica. Puede hacer que cada persona sea más valiosa, porque es otra manifestación del mismo universo consciente. Puede hacer que cada elección sea más significativa, o porque podrías estar co-creando la realidad a través de tu observación. Esto es lo que quiero que te lleves de esta exploración. Eres más de lo que crees ser. Estás más conectado de lo que crees estar. El universo no es un lugar frío e indiferente donde estás solo. Es un proceso vivo del cual eres parte inseparable. Y todo esto lo dice la física, la ciencia más rigurosa y exitosa que la humanidad ha desarrollado. No es misticismo nebuloso, es la vanguardia del conocimiento humano. Y te incluye a ti, en el centro del misterio. Cada electrón en tu cuerpo está conectado con cada otro electrón en el universo, a través del campo electrónico. Cada fotón que toca tu retina viene de fuentes que van desde el Sol hasta galaxias distantes. Cada interacción que tienes con otra persona es un entrelazamiento de sistemas cuánticos increíblemente complejos. Y la conciencia que estás usando ahora mismo para procesar estas palabras, esa conciencia que se siente tan privada, tan tuya, tan separada del mundo exterior, podría ser una manifestación local de algo universal. Un punto focal donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Una ventana a través de la cual la totalidad de la existencia se experimenta. No puedo probarte esto. Nadie puede, todavía. Pero puedo mostrarte que es una posibilidad seria, considerada por científicos serios, basada en física seria. Y puedo invitarte a vivir como si pudiera ser verdad, porque vivir así no te costará nada si resulta ser falso, pero podría transformar tu experiencia de la vida si resulta ser verdadero. Ahora, antes de terminar, quiero agradecerte. Gracias por acompañarme en este viaje de más de una hora, a través de los misterios más profundos de la existencia. Gracias por mantener tu mente abierta a ideas que desafían la intuición. Gracias por tu curiosidad, tu atención, tu disposición a explorar lo desconocido. El hecho de que hayas llegado hasta aquí dice algo sobre ti. Dice que te importa entender, que no te conformas con explicaciones superficiales, que quieres saber la verdad, aunque sea difícil, aunque sea extraña, aunque cambie todo lo que creías saber. Ese impulso de saber es precioso. Es el mismo impulso que llevó a Einstein a revolucionar la física, que llevó a Bohr y Heisenberg a descubrir el extraño mundo cuántico, que llevó a Penrose y Hameroff a proponer teorías audaces sobre la naturaleza de la conciencia. Es el impulso que ha impulsado todo el progreso humano, toda la ciencia, toda la filosofía, todo el arte. Sigue ese impulso, sigue preguntando, sigue explorando. El universo está lleno de misterios esperando ser descubiertos, y tú eres la forma que tiene el universo de descubrirlos. Y si te gustó este contenido,
Si quieres más exploraciones de los misterios de la realidad, de la conciencia, del cosmos, entonces ya sabes qué hacer. Like, subscribe, bell, comparte, comenta. Forma parte de esta comunidad de exploradores que no se conforman con respuestas fáciles. Juntos podemos seguir haciendo las preguntas que importan. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Estamos solos? ¿Hay significado? ¿Hay conexión? Y juntos podemos seguir buscando las respuestas, aunque nunca las encontremos completamente, aunque siempre haya más preguntas. Es porque la búsqueda misma es valiosa. La exploración misma es significativa. El asombro mismo es su propia recompensa. Soy Quantum, y esto ha sido Quantum Consciousness. Are you connected to everything? La respuesta, como hemos visto, es compleja. Físicamente, sí. Cuánticamente, probablemente. Conscientemente, posiblemente. Experiencialmente, a menudo. Pero quizás la mejor respuesta es esta. La conexión está ahí para ser descubierta, para ser sentida, para ser vivida. No como una creencia ciega, sino como una exploración continua. No como un dogma, sino como una apertura. Estás conectado a todo. De eso, la física está segura. La única pregunta es, ¿cuán profunda es esa conexión? ¿Y qué harás con ella? La respuesta a esa pregunta está en tus manos, en tu conciencia, en las elecciones que hagas a partir de ahora. El universo te observa. Porque el universo eres tú. Mantente curioso, mantente asombrado, mantente conectado. Hasta la próxima vez. Paz. Ahora déjame contarte algo más, algo que quizás sea lo más importante de todo lo que hemos discutido hoy. Todo lo que hemos explorado, la mecánica cuántica, las teorías de la conciencia, el entrelazamiento, los microtúbulos, todo eso es fascinante desde un punto de vista intelectual. Pero hay algo que trasciende lo meramente intelectual. Hay algo que se siente. Cuando estás en la cima de una montaña, mirando el amanecer sobre un mar de nubes, hay un momento donde el pensamiento se detiene, donde la separación entre tú y el paisaje se disuelve, donde simplemente eres uno con todo lo que ves. Los místicos han hablado de estos momentos durante milenios. Los poetas han intentado capturarlos en palabras. Los artistas han tratado de plasmarlos en lienzos. ¿Son estos momentos simplemente estados cerebrales inusuales, fluctuaciones en los neurotransmisores, glitches en el software de la mente? ¿O son vislumbres de algo real, percepciones de una verdad que normalmente está oculta por el ruido del pensamiento cotidiano? La ciencia no puede responder esta pregunta con certeza, pero lo que la ciencia puede hacer es mostrar que estos momentos no son necesariamente ilusorios. Si la conciencia es cuántica, si el universo es fundamentalmente interconectado, si la separación es una ilusión útil pero no fundamental, entonces los momentos de unión podrían ser momentos de percepción más clara, no menos clara. William James, el padre de la psicología americana, escribió sobre lo que él llamó experiencias místicas. Notó que estas experiencias tenían características comunes en diferentes culturas y épocas, una sensación de unidad con todo, una percepción de realidad más fundamental que la experiencia ordinaria, una cualidad de conocimiento directo que no dependía del pensamiento discursivo. James no era un místico él mismo, era un científico riguroso, pero concluyó que estas experiencias merecían ser tomadas en serio, no descartadas como patología. Aldous Huxley, en Las puertas de la percepción, exploró cómo sustancias como la mescalina podían producir estados similares. Propuso que el cerebro funciona como una válvula reductora, filtrando la cantidad infinita de información disponible para permitirnos funcionar. Las experiencias místicas, ya sean inducidas por meditación, sustancias o espontáneamente, podrían ser momentos donde la válvula se abre un poco más, permitiendo una percepción más amplia de la realidad. Si combinamos las ideas de Huxley con lo que sabemos sobre la conciencia cuántica, emerge una imagen fascinante. Quizás el estado ordinario de conciencia es un estado de filtrado extremo, donde la vasta red de conexiones cuánticas que nos unen con todo está reducida a un punto focal localizado. Y quizás los estados expandidos de conciencia son estados donde ese filtrado se relaja, donde sentimos más directamente las conexiones que siempre han estado ahí. Esto explicaría por qué los meditadores expertos muestran patrones cerebrales tan diferentes de los no meditadores. No es que estén creando ilusiones de unidad, es que están entrenando sus cerebros para percibir más de la realidad que siempre ha estado ahí.
Las ondas gamma masivamente aumentadas podrían ser la firma de un cerebro que está procesando más información, percibiendo más conexiones, experimentando más de la red interconectada de la que somos parte. Y esto tiene implicaciones prácticas. Si puedes entrenar tu conciencia para percibir más conexión, entonces puedes vivir en un estado de mayor unidad, mayor compasión, mayor significado. No porque te estés engañando, sino porque te estás desengañando. Estás viendo más claramente lo que siempre ha sido verdad. La meditación no es la única forma de hacer esto. Algunas personas encuentran estados similares en la naturaleza, en el arte, en la música, en el amor, en el trabajo creativo profundo. Cualquier actividad que te saque del ciclo interminable de pensamientos y te lleve a una experiencia directa del momento presente puede ser una puerta a percepciones más amplias. Y no necesitas tener experiencias místicas dramáticas para beneficiarte de esta comprensión. Simplemente saber intelectualmente que la separación podría ser una ilusión, que podrías estar conectado a todo, puede cambiar sutilmente cómo experimentas cada momento. Puede hacer que te sientas menos solo, menos aislado, menos como un fragmento flotando en un vacío indiferente. Puede darte un sentido de pertenencia al cosmos, que no depende de ninguna creencia religiosa específica. Porque esto no es religión, es física, o al menos es una posibilidad seria que la física sugiere, y eso para muchos de nosotros es más convincente que cualquier dogma religioso. Porque no nos pide que creamos sin evidencia, nos pide que consideremos lo que la evidencia sugiere, mientras mantenemos la humildad de reconocer que aún no sabemos con certeza. Esta es la belleza de la ciencia. No ofrece certezas absolutas, ofrece algo mejor, un proceso continuo de descubrimiento, donde nuestro conocimiento puede crecer sin límites, donde siempre hay más por aprender, donde el misterio nunca se agota completamente. El misterio de la conciencia, el misterio de la conexión, el misterio de tu existencia, estos misterios podrían nunca resolverse completamente, pero pueden ser explorados, pueden ser contemplados, pueden ser vividos, y en esa exploración, en esa contemplación, en ese vivir, hay algo precioso. Algo que no se pierde aunque nunca encontremos la respuesta, porque la exploración misma es significativa. El asombro mismo es valioso, la conexión sentida es real, independientemente de si entendemos completamente su mecanismo. Cuando miras a los ojos de otra persona, hay un momento de conexión, dos universos subjetivos, dos mundos de experiencia, encontrándose brevemente. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Es simplemente intercambio de información entre dos máquinas biológicas separadas? ¿O es algo más, algo que involucra entrelazamiento cuántico, campos de conciencia compartidos, el reconocimiento de una unidad subyacente? No lo sabemos, pero sabemos que el momento se siente significativo, sabemos que la conexión se siente real, y quizás eso es suficiente. Quizás no necesitamos una explicación completa para honrar lo que experimentamos. El amor, la compasión, la empatía, la conexión humana profunda, todo esto es real, independientemente de si la mecánica cuántica lo explica o no. Lo que la física cuántica hace es abrir la posibilidad de que estas experiencias no sean simplemente subjetivas, sino que correspondan a algo objetivo. Que cuando sientes amor por alguien, no solo estás teniendo un estado cerebral placentero, sino que estás percibiendo una conexión real que existe entre ustedes. Eso es lo que hace que estas ideas sean tan poderosas. No invalidan nada de lo que ya sabes sobre la vida humana. Lo validan. Le dan una base potencial en la física fundamental. Sugieren que el universo no es frío e indiferente, sino que está estructurado de maneras que hacen posible, tal vez inevitable, la conexión, el significado, la conciencia. No es que el universo fue diseñado para nosotros. Es que nosotros emergimos del universo porque el universo tiene las características que permiten que emerja la conciencia, la conexión, el amor. Somos el universo amándose a sí mismo, a través de nosotros. Esto no es teleología tradicional. La idea de que hay un propósito diseñado es algo más sutil. Es el reconocimiento de que en un universo donde la conciencia es posible, la conciencia emergerá, y esa conciencia buscará conexión, significado, amor. No porque eso sea el propósito del universo, sino porque eso es lo que la conciencia hace. Es su naturaleza. Y así, aquí estás, una manifestación de la conciencia del universo, buscando conexión, buscando significado, buscando amor, y encontrándolos a veces en momentos fugaces y preciosos. Quizás eso es todo lo que hay.
Quizás no hay respuesta final, no hay explicación última, no hay teoría del todo que resuelva todos los misterios. Quizás solo hay esto, el universo, consciente de sí mismo a través de ti, buscando entenderse, conectarse, experimentarse. Y quizás eso es suficiente. Quizás eso es más que suficiente. Quizás eso es todo lo que necesitamos. Ahora quiero dejar de hablar de física y filosofía por un momento y hablar directamente contigo. Sí, contigo, la persona que está experimentando estas palabras en este momento. No sé quién eres, no sé qué luchas enfrentas, qué alegrías celebras, qué miedos te mantienen despierto por las noches. No sé si estás en un buen momento de tu vida o en uno difícil. No sé si te sientes conectado a otros o profundamente solo. Pero sé esto, estás aquí, estás vivo, estás consciente. Y eso, por sí solo, es extraordinario. De todos los átomos en el universo, en un pequeño grupo se ha organizado de tal manera que puede experimentar, puede pensar, puede sentir, puede preguntarse sobre su propia existencia. Y ese pequeño grupo de átomos eres tú. No importa lo que esté pasando en tu vida en este momento, no importa qué errores hayas cometido, qué oportunidades hayas perdido, qué heridas lleves contigo, el simple hecho de que existas, de que seas consciente, es un milagro. Un milagro en el sentido literal, algo extraordinariamente improbable y maravilloso. Y estás conectado. Aunque te sientas solo, estás conectado físicamente a todo lo que existe. Los átomos en tu cuerpo han sido parte de estrellas, de océanos, de otras formas de vida. Están en préstamo temporal de un universo que te los dará y te los quitará, pero nunca te abandonará, porque tú eres Él. Y si las teorías que hemos explorado tienen algo de verdad, entonces estás conectado aún más profundamente, cuánticamente, conscientemente, de maneras que trascienden el espacio y el tiempo. Eres parte de algo vasto, algo hermoso, algo que incluye todo lo que ha existido, existe y existirá. Esto no resuelve tus problemas prácticos, no paga tus deudas, no cura tus enfermedades, no arregla tus relaciones rotas, pero puede cambiar el contexto en el que enfrentas esos problemas. Puede darte un suelo sobre el cual pararte, un cielo al cual mirar, un sentido de pertenencia que no depende de circunstancias externas, porque no eres un accidente, no eres un error, no eres una anomalía temporal en un universo sin sentido, eres el universo conociéndose a sí mismo, y eso tiene significado, aunque no podamos articular completamente cuál es ese significado. Así que quiero que te lleves esto. Eres parte de algo más grande, estás conectado a todo. Tu existencia importa, no porque hayas logrado cosas impresionantes o porque seas mejor que otros, sino simplemente porque eres, porque el universo te ha producido, y al producirte, se ha dado a sí mismo la capacidad de experimentar, de amar, de preguntar, de asombrarse. Usa esa capacidad, asómbrate, ama, pregunta, explora, conecta. Vive como si fueras parte de algo infinito, porque podrías serlo. Trata a otros como si fueran manifestaciones del mismo universo consciente, porque podrían serlo. Trata al planeta como si fuera tu propio cuerpo extendido, porque de alguna manera lo es. Y cuando te sientas perdido, cuando te sientas solo, cuando te sientas como si nada tuviera sentido, recuerda esto. Eres polvo de estrellas consciente de sí mismo. Eres el universo mirándose en el espejo. Eres un milagro, no en un sentido sobrenatural, sino en el sentido más natural posible. Eres algo extraordinariamente improbable y maravilloso que el cosmos ha producido. Nunca dejes que nadie, incluyéndote a ti mismo, te diga que no importas. Importas porque existes, importas porque eres consciente, importas porque eres el universo experimentándose a sí mismo, y cada experiencia tuya es una experiencia del cosmos. Esto es lo que la física cuántica y la ciencia de la conciencia nos invitan a considerar. No una fe ciega, sino una apertura a posibilidades que la ciencia misma sugiere. Una forma de ver el mundo que es compatible con el conocimiento más avanzado que tenemos, y que al mismo tiempo puede transformar cómo vivimos. No te estoy pidiendo que creas nada, te estoy pidiendo que consideres, que mantengas la posibilidad abierta, que explores, tanto intelectualmente como experiencialmente, que no te conformes con una visión del mundo que te deja frío y desconectado, cuando hay una visión igualmente científica que te puede dejar asombrado y conectado. La elección es tuya, siempre ha sido tuya, porque eres consciente, y la conciencia implica elección. Elige sabiamente,
Elige con compasión, elige con asombro, y recuerda, estás conectado a todo. Siempre lo has estado, siempre lo estarás, porque nunca has estado realmente separado. La separación fue siempre una ilusión útil. Debajo de ella, siempre has sido uno con todo, uno con las estrellas, uno con el vacío cuántico, uno con cada ser consciente que ha existido o existirá, o uno con el misterio mismo de la existencia. Ese es tu verdadero ser, no el pequeño yo separado que crees ser, sino el vasto ser que abarca todo. Eso es lo que eres, eso es lo que siempre has sido, eso es lo que siempre serás. Despierta a ello, o no. El universo te amará de todas formas, porque el universo eres tú, y el amor que sientes cuando amas a otro es el universo amándose a sí mismo, a través de ti, como tú, para siempre. Esto ha sido Quantum Consciousness. ¿Are you connected to everything? La respuesta es sí. Siempre ha sido sí. Ahora lo sabes. ¿Qué harás con este conocimiento? Esa es la única pregunta que queda, y solo tú puedes responderla. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu conciencia. Gracias por ser parte del universo que se pregunta sobre sí mismo. Sigue preguntando. Sigue explorando. Sigue conectando. El universo te espera, porque el universo eres tú. Hasta siempre. Paz, amor, conexión, asombro, infinito. Tú. End.